Imagina que pudieras separarte en dos. Una parte de ti es la que trabaja y la otra vive su vida fuera de la oficina. Existe, entre ambos estados de conciencia, una barrera amnésica que hace que una parte de ti sienta que nunca está trabajando. Suena bien. Pero por contra, otra parte de ti solo es capaz de recordar lo que sucede en el trabajo y por lo tanto su flujo perceptivo es tal que para esa versión de ti es como si siempre estuvieras en el trabajo, como si jamás salieras, como si la jornada laboral nunca terminara. Ahora ya no solo no suena bien, sino que te embarga un terror existencial de narices. Voy a empezar hablando de Severance en una primera sección sin spoilers. Lo que os contaba hasta ahora es la premisa de Severance, una serie de Apple TV que, con una estética aséptica, clínica y fría, esos pasillos interminables, espacios liminales, crea una atmósfera opresiva y claustrofóbica y nos arroja a una distopía inquietante pero familiar. Esta es, ante todo, una serie que da pie a que los espectadores especulen y conjeturen y elaboren sus propias teorías, porque además lleva a ese principio cinematográfico de muéstralo, no lo cuentes, hasta sus últimas consecuencias, y hasta tal punto que en algunos episodios no te vas a enterar de absolutamente nada si vas mirando el móvil. Pero esas teorías a veces caen en los típicos clichés de la ciencia ficción, y creo que pierden de vista lo que hace especial a esta serie, y lo que está tratando de hacer. Los elementos de ciencia ficción no son lo relevante, no están ahí para hacer volar nuestra imaginación y ser una vía de escape y que digamos, ¡hala, qué chulo! Imagínate que existiera algo así. Están ahí única y exclusivamente para decirnos algo sobre el mundo en el que vivimos, sobre cómo entendemos la conciliación vida-trabajo, las relaciones personales, cómo miramos a los demás, cuán normalizado tenemos cosificar e instrumentalizar a seres humanos. Porque más allá del envoltorio de thriller psicológico, Severance es principalmente un comentario sobre el trabajo asalariado. La serie nos muestra el trabajo enajenado no solo como una extracción de plusvalía, una expropiación de parte del valor que creamos con nuestra fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, sino como una compra-venta de nuestro tiempo e incluso de nuestra autonomía corporal. La separación radical entre el fuori y el dentri es una metáfora que simplemente lleva el concepto marxista de alienación hasta sus últimas consecuencias. Los trabajadores no es solo que no sean dueños del fruto de su esfuerzo, es que tampoco son dueños de su tiempo ni de su identidad siquiera. Y además están completamente atomizados. Lumon genera y manufactura rivalidades artificiales entre departamentos para impedir que estos compartan información o se organicen. De hecho, ni siquiera saben exactamente en qué están trabajando. El trabajo es importante y misterioso. Esto es algo que más o menos se da en muchísimas oficinas. En la serie simplemente se vuelve explícito. Lumon básicamente encarna la cultura corporativa estadounidense. Todo está súper ritualizado, existe una jerarquía absoluta que se legitima mediante una retórica pseudo-religiosa y mitos fundacionales. Aquí es donde Kier, el fundador, a quien se lo debemos todo, consiguió dominar los temperamentos. Que además me hace gracia porque la filosofía de los temperamentos de Kier es como simultáneamente una mala lectura del estoicismo y una mala lectura del hedonismo. O sea, ni el estoicismo te dice que debas aprender a suprimir las emociones, si acaso dialogar con ellas, relativizarlas, dejar que se enfríen, pero para eso tienes que sentirlas, tienes que reconocerlas. Ni el hedonismo, o al menos no el epicureano, te está diciendo que solo debas sentir placer o que sea remotamente factible sentir solo placer o solo sensaciones agradables. Pero bueno, total, hay una evidente crítica a la moral protestante estadounidense, ¿no? Porque dejarse la piel en el trabajo es un deber moral. Y la pereza, por tanto, es un fallo moral. No es que no estés pudiendo comer o dormir bien, no es que estés deshidratado, no es que tu vida social sea una mierda, no es que necesites ayuda y comunidad y sentir que tienes algún tipo de voz y voto en el producto final que estás contribuyendo a crear para poder sentirte motivado. No, lo que pasa es que eres un pecador, eres un perezoso, eres un indulgente, ¿no? Hay este punto de entender el sufrimiento como un sacrificio necesario por el bien de la empresa, que es un proyecto divino que nos trasciende y nos dignifica, y nos da un sentido, y nos da un estatus, y nos da una identidad, algo a lo que pertenecer y algo más grande que nosotros, ¿no? A ver, no es que en España hayamos sido completamente inmunes a esta mistificación del trabajo, pero en Estados Unidos en particular parece que ha existido durante muchos años una religión del trabajo.
En esta segunda temporada en particular, y esto que voy a decir ahora no es un spoiler, la serie también nos advierte sobre las pequeñas reformas, ¿no? Y hace una sátira sobre lo que sería el activismo corporativo, el te escuchamos y queremos cambiar. Nos viene a decir que las iniciativas de cambio suelen ser fácilmente absorbidas y neutralizadas. Exiges mejores condiciones, van a ofrecerte una gama un poquito más amplia de snacks que te tienes que pagar tú en la máquina expendedora. Básicamente, cualquier reivindicación o movilización potencialmente revolucionaria sufre el riesgo de ser diluida y fagocitada. La empresa, además, en este caso, cuenta con la ventaja de que los Dentris tampoco tienen muchos incentivos para marcharse, ya que marcharse implica, desde su perspectiva, no volver a abrir los ojos, desaparecer, morir. ¿Acaso con la empresa que te contratan no existe también la coacción implícita de si no te gusta te puedes ir, pero a ver cuánto vas a tardar en encontrar otro trabajo y a ver cómo te ganas el pan? Severance simplemente lo lleva pues, a sus últimas consecuencias, ¿no? Y ahora viene la parte con spoilers. Bueno, yo quería sacar este vídeo antes de que se emitiera el episodio final de Severance, pero no ha sido posible. Mis teorías o predicciones se han cumplido, que tampoco es que fueran hipótesis muy descabelladas, tampoco el final de esta segunda temporada nos ha revelado nada que no estuviera más o menos implícito ya en el propio subtexto. Yo me he limitado a observar y a sacar conclusiones sin querer entremezclar elementos de otras películas o series. Por ejemplo, una cosa que me ha parecido sublime y que ilustra perfectamente lo que quiero decir es que la gente estaba especulando mucho acerca de si la señorita Huang era un clon, la conciencia o cerebro de una persona mayor en el cuerpo de una niña. ¿Y qué nos dice la serie? Que si vemos a una niña trabajando es porque hay explotación infantil, porque en este universo o línea temporal alternativa nunca desapareció o bien reapareció la explotación laboral infantil. Pero bueno, sobre las predicciones que tuve, se han cumplido, etc. A ver, no eran tanto predicciones como observaciones realmente, como digo. Como ya dejó bastante claro el séptimo episodio de la segunda temporada, Gemma no es una simple empleada separada y tampoco han revivido el cadáver de una mujer muerta como alguna gente estaba sacando en claro, y esa es la clase de giro de guión que sinceramente me hubiera decepcionado, sino que es su conejillo de indias. Gemma tiene tantos Dentris como salas en las que ha entrado. Cada una de las salas en las que entra, y por lo tanto cada uno de los nuevos Dentris que el chip produce, se corresponde con un archivo en macrodatos, y cada habitación representa o evoca un trauma o emoción negativa distinta. Básicamente Lumon está experimentando con ella, refinando el chip de separación para que las emociones que experimentan los Dentris no traspasen de ninguna forma a sus fueris. Y por eso le preguntaban, ¿sientes dolor? ¿Qué sala te ha provocado ese dolor? ¿Has sentido algo en el pasillo? Y mi teoría, que no está corroborada aún, pero sí apoyada por el subtexto, por eso que le dicen de que el mundo te verá, ayudarás a Kier a aliviar el dolor de otros como él ha aliviado el tuyo. Mi teoría, mi hipótesis es que el objetivo de Lumon con Gemma es testear y pulir el chip de cara a poder comercializarlo, de cara a venderlo como un producto para las élites, una tecnología que permita a los ricos evitar cualquier forma de sufrimiento o inconveniencia. Si hay decenas de versiones de ti que pueden encargarse de vivir y procesar sensaciones y emociones dolorosas, desde ir al dentista hasta una ruptura, sin que tú lo recuerdes o lo sientas, tu fueri puede vivir una existencia sin el más mínimo dolor, con los temperamentos perfectamente equilibrados, ¿no? Una existencia anodina y absurda desde mi punto de vista. Y esto en realidad se puede entender como una alegoría bastante incisiva sobre cómo delegamos la incomodidad y el sufrimiento, los externalizamos en otros, aunque en el universo de Severance se trata de otras versiones de nosotros mismos. Pero básicamente es lo mismo que hacen las sociedades capitalistas, externalizan el trabajo sucio e incómodo a las capas más precarizadas de la sociedad. Lo hace otra persona, que siente, que padece, que es tu semejante, pero a quien has deshumanizado por completo, a quien entiendes como una extensión de ti o como una herramienta a tu servicio. Y creo que si seguimos con esta lectura, la escena final de la segunda temporada cobra un significado distinto. Y más que una decisión impulsiva de quien tiene un crush adolescente o persigue un capricho pasajero, lo que hace Mark S., el Dentri, ese darse la vuelta y marcharse con Heli, aunque quizás, y lo sabe perfectamente, estos sean sus últimos momentos, porque quién sabe
desde su punto de vista, porque él no sabe nada de lo de Pity. ¿Quién sabe si la reintegración de la que le habla su Fury es real? ¿Quién sabe si saldrá vivo de aquí después de cómo la ha liado parda? En el caso de que salga de ahí, Mark Scout ni de coña volverá a poner un pie en Lumon. Por lo tanto, su existencia como Dentry habrá llegado a su fin. Se puede entender la decisión final que toma casi como un gesto revolucionario. Pensadlo bien, hasta ahora yo he estado analizando siempre la relación Fury-Dentry en términos de disociación, autoexplotación, etc. Pero si por un momento la analizamos como una relación entre dos seres, no se trata de dos conciencias distintas como tal, pero sí de dos estados de conciencia distintos y de dos personalidades distintas, porque la personalidad depende de la memoria y hay una barrera amnésica. Si por un momento pensamos en Mark Scout y Mark S como entidades separadas, Mark Scout es inequívocamente el explotador de Mark S. Mark Scout ha estado viviendo plácidamente, hecho polvo, sí, pero sin trabajar, a costa del trabajo de Mark S. Y solo se plantea reintegrarse sin pensar ni por un segundo en lo que eso pueda implicar para Mark S. o en si está de acuerdo o no, cuando esa reintegración obedece a sus fines y a sus intereses, que no son fines ni intereses egoístas, es salvarle la vida a otra persona, en este caso a su mujer. Pero lo que quiero decir es que piensa solo en él y ni siquiera se molesta en aprenderse el nombre de la persona de la que su Dentry se ha enamorado. Le dice aquello de me alegro de que hayas podido vivir eso, de forma súper condescendiente y súper paternalista. Y ojo, porque una cosa no quita la otra. Mark Scout también es indudablemente una víctima. Una corporación ha secuestrado, o bueno, trasladado mediante engaños y luego retenido contra su voluntad, pero semántica, ¿no?, a su mujer. Y ha fingido la muerte de esta mujer. Y él se ha pasado 2 años llorando a una mujer que no solo seguía viva, sino que ha sido torturada diariamente. Y esa pérdida le destrozó hasta el punto de sentir que necesitaba someterse a una cirugía experimental para no tener que recordar la mitad de lo que vive y hace. O sea, sí, Mark Scout es una víctima, pero es una víctima que victimiza a otros. Igual que la clase trabajadora autóctona de los centros imperialistas está explotada, pero, por decirlo de alguna manera, subcontrata parte de esa explotación cuando llega tan agotada a casa del trabajo que apenas puede moverse y decide hacer venir a la 1 de la madrugada bajo la lluvia a un migrante que trabaja para Globo. Dices, ¿eres tú en última instancia el culpable y quien ha creado las condiciones que han llevado a esa persona a tener que asumir ese trabajo? ¿Quién ha hecho que no tengas tiempo de planificar ni de cocinar? No, no eres tú, pero sí que ves que hay como un ciclo de violencia y ahí es un poco donde yo ubico a Mark Scout. Es una víctima que también victimiza. Y yo personalmente soy de la opinión de que los distintos estados de conciencia que puedan habitar un mismo cuerpo son la misma persona. Pero la serie quiere que, al menos en parte, entendamos a los Dentrys como personas cuya humanidad les está siendo negada. Y tampoco quiero ignorar ese subtexto porque es casi texto. Entonces, claro, bajo esa lectura, que el Dentry de Mark diga, mira, he sacado a tu mujer de aquí, que es lo que querías y lo que sentía que tenía el deber moral de hacer, pero no tengo por qué salir por esa puerta sabiendo que nunca voy a volver, sabiendo que si me reintegro me convertiré más en ti que en mí, sabiendo que no volveré a estar con Heli, que es la persona de la que yo estoy enamorado, así que me doy media vuelta y paso unos últimos momentos con la persona que quiero. De repente se vuelve todo un poquito menos plot twist, menos impactante y más razonable y plausible teniendo en cuenta los temas que aborda la serie. Por mucho que yo en ese momento estuviera gritándole a la pantalla y diciéndole, tío, pero al menos dile que eres el Dentry, dile que eres el Dentry de su marido, que no le estás dejando por otra, o sea, se lo puedes decir muy rápido de, oye, que soy Mark S, soy el Dentry, no es que tu marido te esté poniendo, ¿sabes? En plan, después de 2 años, no te creas lo que te dijo el loco ese de que había rehecho su vida, etcétera, mientras tú estabas ahí pudriéndote. Claro, evidentemente es lo que yo habría hecho, pero claro, digo, desde un punto de vista narrativo, pues hay muchos conflictos que van a surgir ahora a partir de la 3ª temporada que entonces te los estarías ahorrando de un plumazo, ¿no? Y tampoco tiene sentido. A mí lo que me jodería, eso sí que lo digo, a mí lo que me jodería es que resultara que Gemma no ha podido salir. O sea, yo estaba ahí pensando, vale, quédate con Heli, tío, pero yo quiero ver cómo ella se va, cómo ella sale. A ver, mucha vigilancia no tenían ahí abajo. Si habéis visto Severance,
¿Qué opináis? ¿Qué conclusiones habéis sacado? ¿Se cumplieron vuestras predicciones? ¿Optasteis por no hacer muchas predicciones y simplemente ir viendo lo que iba pasando? Contadme un poquito, porque me interesa. Me interesa también saber si creéis que estoy leyendo más entre líneas de lo que realmente hay. Yo creo que no, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, yo no entiendo tanto de lenguaje cinematográfico, ¿no? De lo que sería toda la gramática visual que un auténtico cinéfilo, que alguien que haya estudiado cine pueda apreciar y desgranar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están muy trabajadas en esta serie de las que ni siquiera soy consciente, y cada vez que alguien me enseña como algún análisis de cómo se dirigió o cómo se montó esta escena de Severance, flipo en colores. Entonces, a nivel de guión, no me creo que esté menos trabajado, menos elaborado, ¿no? Y sí que es verdad que a mí me ha molestado un poquito, digamos, el ritmo. Pero claro, es que muchos vimos la primera temporada en poquitos días y luego hemos estado viendo esta segunda temporada semana a semana. Entonces, claro, no es que digas, ostras, es que ha habido 2 episodios enteros de estudio de personajes relativamente secundarios, aunque cruciales para la narrativa, pero con los que no hemos pasado tanto tiempo. Entonces ha habido 2 episodios seguidos en los que nos centramos en personajes que no habían sido centrales hasta ahora, a pesar de que desde un punto de vista narrativo sí que sean muy importantes, ¿no? Entonces, claro, el problema es que si esto lo ves del tirón, es 1 hora y media de explorar personajes. Pero si lo ves semana a semana, han pasado 3 semanas desde la última vez que volviste a ver al resto de los personajes, y a mí sí que me ha tocado un poco las narices, y esa es como una pequeña crítica, que tampoco es una crítica en el sentido de yo lo habría hecho de esta otra manera, porque yo no lo habría hecho mejor, pero sí que es verdad que ha sido bastante irritante que en el 3er episodio creyéramos que ya se había producido la reintegración, luego en el 4 no tuviéramos respuestas claras, pero pareciera que no se había reintegrado, que luego en el 5 obtuviéramos la respuesta, que es, no, es que es un proceso y es un ejercicio y es algo que, bueno, lo que ha hecho antes, lo que ha hecho en esa escena, que de repente ahora ya no es tan profunda o ya no es tan significativa, ¿no? Esa escena final del episodio 3, lo que ha pasado en esa escena final del episodio 3 tiene que seguir repitiéndose, ¿vale? Te lo compro. Esto en la 5ª, ¿no? En la 6ª tiene, al final de todo, ese aparente derrame o accidente isquémico y piensas, ostras, o se ha muerto o se ha reintegrado del todo. Y entonces tienes todo el 7º episodio, que por cierto es uno de mis favoritos, por no decir mi favorito de Severance, o sea, no tengo nada en contra de ese episodio, de hecho, lo tuve que ver 2 veces para entenderlo, y ese no se puede ver con el móvil, mientras estás haciendo otras cosas de fondo, tal, porque muchísimas cosas te las está contando con imágenes y no con palabras. Entonces, para la gente que esté acostumbrada a los podcasts y a scrollear, no se puede con Severance, yo creo, porque además te vas a aburrir, porque como se te van a pasar todas esas cositas interesantes, todos esos elementos que te dicen algo, como que en los momentos en los que dejes un momento el móvil y mires no vas a ver nada y vas a decir, qué aburrido, ¿no? Bueno, total, que me estoy yendo del tema. Claro, al final del 7º dices, ah, vale, ahora sí se ha reintegrado. Y entonces en el 8º, ay, vamos a hablar de Cobel. Uy, parece que Mark se ha reintegrado. En el 9º, ay, pues no se ha reintegrado. Tío, has estado toda la temporada mareándome. O sea, no puede ser eso tampoco, pero bueno, es igual, ya no sé lo que digo, es un poco tarde. En cualquier caso, me gustaría saber si la habéis visto. A ver, si no la habéis visto, espero que no hayáis llegado hasta aquí, porque entonces os he hecho unos spoilers interesantes. Pero si la habéis visto y habéis llegado también al final de la 2ª temporada, comentadme qué os parece y si creéis, como alguna gente dice, que está sobrevalorada o si todo lo contrario, todo el mundo debería conocerla. Y ha sido un fenómeno en Estados Unidos, pero tengo la sensación de que en España todavía no ha terminado de cuajar, o al menos esa es la sensación que tengo. Bueno, un abrazo y hasta la próxima.